Mi nombre es Mario Eduardo Firmenich, estoy a punto de cumplir 29 años de edad y soy secretario general del Partido Montonero y del Movimiento Peronista Montonero. ¿Por qué los militares argentinos dieron el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976? Resulta indispensable para comprender ese nuevo golpe de Estado militar todo un proceso previo que desemboca en el gobierno de Isabel y en el cual las clases dominantes de la Argentina pretenden la eliminación de la potencialidad revolucionaria de las masas peronistas. Luego de la muerte del general Perón, el intento por parte de las multinacionales de vehiculizar la incorporación al régimen del peronismo a la par que la destrucción de su potencialidad revolucionaria fracasa por la correcta política que en aquellos momentos nos dimos frente a la situación. Ni el régimen político, ni las fuerzas policiales, ni tampoco la situación económica resultan útil ya en aquel momento para los objetivos iniciales. Es entonces que, siendo inútil aquel régimen, sencillamente las clases dominantes deciden su sustitución y no cambian sustancialmente los objetivos anteriores, son explicitados con claridad por los miembros de la Junta Militar y simplemente se instaura como única posibilidad de garantizar aquellos objetivos, por lo menos el objetivo central, que es el aniquilamiento de la potencialidad revolucionaria, la necesidad entonces de una dictadura que aniquile militarmente aquella potencialidad. ¿Hubo un periodo en que los montoneros no recurrieron a la lucha armada? Efectivamente, es así. Cuando se produce finalmente la asunción del gobierno popular, el 25 de mayo de 1973, nuestra organización entiende que en tales circunstancias el accionar principal es esencialmente la movilización de masas. Lamentablemente esto dura poco tiempo, por cuanto ya el 20 de junio, es decir, solo un mes y medio después aproximadamente, se produce una matanza, una masacre del pueblo congregado para recibir al general Perón. Y a partir de ese entonces, la agresión militar, orquestada desde la derecha del peronismo, con la ayuda, sin ninguna duda, de la CIA, de la decisión de encarar a la movilización de masas casi como elemento exclusivo en un primer momento, se pasa a la necesidad de seguir manteniendo la movilización de masas como elemento principal, pero ya con la necesidad de complementarlo con un accionar militar de autodefensa.
Pocos meses después de la muerte del general Perón, las masas obreras argentinas, en particular la FOTIA, es decir, la Federación de los Trabajadores del Azúcar en Tucumán, el ESMATA de Córdoba, es decir, el Sindicato de los Mecánicos de la Industria Automotriz, también el ESMATA de Buenos Aires y diversas huelgas metalúrgicas, la huelga de Villa Constitución, ya manifestaban vivamente, con grandes huelgas, el repudio por aquella traición. Se hizo así necesario, debido a este nivel de lucha de la clase obrera, a los reclamos insatisfechos de aquellas huelgas, a la represión sangrienta que imponía la tristemente célebre Alianza Anticomunista Argentina, que se dedicaba a asesinar esencialmente a los mejores militantes del peronismo, se hacía necesario responder con la lucha armada. Fue así entonces que el 6 de septiembre de 1974 nuestra organización asume la responsabilidad de encabezar las movilizaciones y las grandes huelgas, acompañándola entonces con la lucha armada. Fue de este modo que desde aquella jornada del 6 de septiembre del 74 hasta la caída del gobierno de Isabel se produjo entonces la combinación del accionar político de masas, el accionar sindical, con el accionar militar que venía a reforzar aquella lucha. ¿Pero el gobierno de Isabel no estaba apoyado por las masas peronistas? Naturalmente que no. Luego de 18 años de resistencia contra los más variados intentos de las clases dominantes de marginar, de integrar o bien de aniquilar al peronismo, el pueblo finalmente logra imponer su peso y obliga al retroceso de la dictadura militar iniciada en 1966. La gran esperanza del pueblo era el general Perón. En un error de este, pese a que le fue señalado, en movilizaciones de masas inclusive, él impone en el momento de su reelección la candidatura vicepresidencial de Isabel. El apoyo era naturalmente al general Perón, fuere quien fuere aquel que lo acompañara en la fórmula. En las cuales uno se siente muy vecino a la providencia, de contemplar el pueblo que lo lleva tanto. ¡No se caí! ¡Ni habrá nada! ¡Ni nadie que me detenga para que la Argentina sea feliz! ¡Y sea feliz para todos los argentinos! Por si hubiera quedado alguna duda, el desastre económico y la traición que implicó este gobierno fue rechazado explícitamente en las movilizaciones obreras conocidas como el Rodrigazo, destinadas a destronar a la eminencia gris que era López Rega y al entonces ministro de Economía, José Rodrigo, que pretendió imponer la misma política que hoy aplica el ministro Martínez de Oz.
Así es que cuando este gobierno supuestamente peronista fue derrocado por la actual junta militar, nadie, absolutamente nadie, se movilizó por defenderlo. Lo cual, con un poquito de memoria, e inclusive pudiendo ver algunas escenas documentales de la época, contrasta claramente con la actitud de los trabajadores y del conjunto del pueblo en 1955, cuando fuera destronado en aquel entonces un gobierno verdaderamente popular. ...16 de junio de 1955, mediodía. Aviones guiados por marinos gorilas bombardean la Plaza de Mayo. Sobre gente inocente cayó de golpe una lluvia de bombas y de balas. La gente salió a enfrentar las ametralladoras, con palos. Pedimos armas a los militares leales. No nos dieron armas. Yo estuve allí. Lo único que pudimos hacer fue donar sangre para los heridos. 3 meses después, es derribado Perón. El peronismo nunca fue homogéneo. Nunca fue homogéneo. Por una razón muy sencilla. Desde sus orígenes, el peronismo es un movimiento de liberación nacional que contiene diversos sectores sociales. Haciendo una breve historia, en la década del 30... Gobierna Hipólito Yrigoyen. Es su segunda presidencia. Es un caudillo de masas, representante de la insurgencia plebeya y antioligárquica, limitado por la utopía de la armonía de clases en la que creía, pero firme en la defensa de los intereses nacionales. Dejó a la oligarquía indemne, dueña de sus tierras, de sus privilegios, de sus diarios. La oligarquía pro-inglesa, empujada por los sacudones de la crisis mundial, lo voltea. 6 de septiembre de 1930. El general Uriburu da su golpe de Estado. Es el comienzo de la llamada década infame, era del fraude electoral, de repetidos negociados. Fueron años de repetidas violencias del régimen oligárquico proimperialista. Se crea la sección especial de la Policía Federal, donde se tortura a los militantes del pueblo, antecedente de la AAA, de López Rega y de la Escuela Mecánica de la Armada del almirante Macera, triunviro de la actual junta militar. Se desata la violencia económica contra el pueblo, al que se pretende hacer pagar la crisis. El golpe militar de 1930 es el comienzo de la violencia militar del régimen contra el pueblo argentino y contra la Constitución. Pasarán 25 años antes que las primeras formas de violencia de abajo comiencen a dar respuesta a la sistemática violencia ejercida desde arriba. Se gesta un desarrollo industrial en el país como consecuencia de la crisis capitalista mundial y luego continuado con la guerra mundial, que en un país agroexportador y cuyo consumo de productos manufacturados devenía esencialmente de la importación, se hace necesario sustituir esas importaciones con un desarrollo industrial propio, un desarrollo industrial sin revolución industrial, durante la cual se produce además un proceso de migraciones internas en el país hacia el principal centro industrial, que fue en aquel entonces la ciudad de Buenos Aires.
Allí se gestan entonces dos sectores sociales nuevos. Una burguesía industrial, nacional, subordinada a la oligarquía terrateniente como clase dominante, y un muy fuerte proletariado industrial. Son campesinos vestidos de obreros que rápidamente se incorporan a las formas de luchas urbanas de masa, a los paros, a las huelgas, pero no encuentran un espacio político en las sectarias organizaciones de la izquierda de entonces. Se produce una enormidad de luchas sindicales. Esas luchas sindicales no obtienen respuesta, es decir, no consiguen sus objetivos. Cuando llega el golpe militar de 1943, nos encontramos entonces con esta formación social nueva. Este golpe militar contiene una corriente nacionalista e industrialista en el seno del ejército, dentro de la cual existe un coronel en aquel entonces, el coronel Perón, que se decide a tomar la representatividad política de aquel proletariado industrial en lucha y conceder las peticiones de las luchas sindicales desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, es decir, desde el Estado. Pero no son concesiones gratuitas hechas desde el Estado, sino que son la respuesta a una década de luchas sindicales. Los militares más reaccionarios, más conservadores, pretendieron frenar aquel proceso encarcelando al coronel Perón. Y la clase obrera industrial es la que decide, en una gloriosa movilización, en un acto no conocido en la historia política argentina hasta aquel entonces, el 17 de octubre de 1945, irrumpe masivamente sobre la Plaza de Mayo y recupera al coronel Perón, que desde entonces se transforma en el líder político de la clase obrera argentina. Un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Fines de 1945. Campaña electoral. De un lado, el movimiento que el pueblo ya denomina peronista. Del otro, la Unión Democrática. Conjunción de todos los partidos tradicionales de la política argentina. La Unión Democrática es apoyada por los Estados Unidos a través de su embajador de entonces, Sproul Braden, que interviene públicamente para sostener a los candidatos de la coalición. Muchos años después, Braden se haría nuevamente famoso en el cono sur de América Latina, como principal accionista de la Braden Company, dueña de las minas de cobre El Teniente en el centro de Chile. Intervino activamente en el derrocamiento del presidente Allende. La campaña electoral se polariza. Perón gana. Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar... Entonces, el movimiento se constituye objetivamente en un frente nacional, antiimperialista, antioligárquico, donde se pliegan a la clase obrera una multiplicidad de sectores medios e inclusive de aquella burguesía industrial nacional que se ve beneficiada por un proceso de gran desarrollo industrial y contiene también una deformación desde el punto de vista del poder de la clase obrera,
por cuanto al calor del aparato del Estado sus dirigentes adquieren los vicios de la burocratización. Y a ustedes, por el cariño que nos une. Antes tenía un sueldo de hambre. Yo dejé la escuela en primer grado. Mi hijo está en sexto grado ya. Tengo seguro social. La vez que me enfermé, me curaron gratis en el hospital. Pero algo más, mucho más. Nunca nos habló así el gobierno. Antes gobernaban los ricos. Antes nos teníamos que aguantar la prepotencia del patrón. Ahora tenemos sindicato único y los patrones están mansitos. Los viejos políticos dicen que somos el aluvión zoológico. Perón nos dijo que nuestra conciencia renacía, que la conciencia de los trabajadores es lo único que puede hacer grande e inmortal a la patria. Perón está en el gobierno y nosotros estamos en el gobierno con él. A mi puesto de lucha, renuncian a los honores. Yo me guardo como Alejandro la esperanza por la gloria del cariño de ustedes y del general Perón. Esto se veía venir. El 28 de septiembre de 1951 fracasa el alzamiento militar del general Menéndez contra el gobierno peronista. Un joven oficial que participa del alzamiento es el entonces capitán Lanusse. Evita promueve la promulgación de una ley que establece la creación de milicias populares. La ley fue bombardeada en el Congreso. El peronismo será revolucionario o no será, dijo Evita. El 26 de julio de 1952, una terrible enfermedad acabó con su vida. Ser derrocado el gobierno del general Perón en 1955, se va a producir la aparición de una nueva fuerza social y política en la Argentina, con la irrupción de los capitales monopólicos extranjeros.
proceso para el cual se hizo necesario el derrocamiento del general Perón en 1955. Estos capitales irrumpen en 1958, 1959, bajo el gobierno entonces de Frondizi, y van a producir una transformación estructural dentro del peronismo, por cuanto el rol que dentro del sistema capitalista se le asigna al sindicalismo es el de gestar una burocracia sindical capaz de negociar ante las patronales la fuerza del trabajo. Como las patronales dominantes pasan a ser patronales monopólicas, la burocracia sindical pasa a ser una burocracia proimperialista. No obstante lo cual, provenir de la clase obrera y mantener políticamente la identificación peronista. Esto dio lugar a una táctica particular dentro del movimiento obrero argentino, que inaugurada o desarrollada por el entonces secretario general del gremio metalúrgico, Augusto Timoteo Bandor. ¿En qué consiste el bandorismo? Es precisamente una burocracia sindical proimperialista, es decir, que negocia con las patronales monopólicas la fuerza del trabajo de la clase obrera argentina, que entonces Timoteo Bandor genera una mecánica de movilización, de chantaje sobre el sistema, asustando con toda la política de movilización de las masas peronistas, pero capitulando finalmente en una negociación en el cual esta casta burocrática obtenía prebendas particulares. Este proceso de traición de la dirigencia peronista dio origen, naturalmente, a su contrapartida, que es la gestación, desde la práctica de lucha de las masas peronistas, de otra alternativa, de una alternativa que no negociara esas luchas traicionándolas ante las patronales monopólicas, sino capaz de encauzarla, capaz de transformarla hacia una posibilidad revolucionaria. Que esta posibilidad revolucionaria en un país capitalista y dependiente confunde, superpone necesariamente los planos del nacionalismo con el del socialismo. Es decir, los planos de la liberación nacional con el de la liberación social. Se gesta entonces desde la resistencia misma otra alternativa que sufrió gran cantidad de fracasos, que tuvo gran cantidad de intentos y que fueron jalonando el surgimiento de esta alternativa revolucionaria que está constituida hoy por nuestra organización. ¿Qué son los montoneros? ¿Es una guerrilla? ¿Qué es? ¿Cómo se originan? El origen de los montoneros data de mucho antes del origen de los montoneros, aunque parezca un contrasentido. El gaucho, visión errante que por lírica y silvestre paseó su belleza ecuestre como una sombra distante, y que un día, al arrebol de un atardecer doliente, galopó rumbo al poniente y se hundió en el mismo sol. Caballito criollo, del galope corto, del aliento largo y el instinto fiel. Caballito criollo, que fue como un asta para la pantera, que anduvo sobre. Caballito criollo, que de puro heroico se alejó una tarde debajo su ombú y era la de...
El gaucho, el hombre del interior, conformó los ejércitos del general San Martín. Ganó con su sangre la primera guerra de liberación del pueblo argentino, la guerra contra el colonialismo español. Reinventó la guerrilla que bloqueó a los generales españoles en Salta y Jujuy. Fueron los montoneros del siglo XIX, esas masas armadas que pelearon 50 años por crear un país verdaderamente independiente y fueron derrotadas por la oligarquía del puerto de Buenos Aires, que logró imponer su proyecto de país dependiente y convirtió a la Argentina en el campo de Gran Bretaña. Fueron los montoneros momentáneamente derrotados. Finalmente, se producen las movilizaciones insurreccionales que superan a la burocracia sindical peronista en 1969 y de ellas, entonces, se va perfilando con mayor claridad este salto revolucionario del peronismo por vía de la generación de las vanguardias político-militares peronistas urbanas. Retrocedieron los verdugos. Los enemigos temblaron. Por primera vez en 40 años, las balas empezaron a alcanzar a los torturadores del pueblo, a los jefes de la represión. Por primera vez en 4 décadas, los que firmaron sentencias de muerte, como el general Aramburu, fueron sentenciados a muerte. Renacen los montoneros en este siglo. ¿Cómo se manifiestan esas contradicciones en el seno del peronismo? Sí, tuvieron distintas expresiones a lo largo de esta larga historia. Es decir, antes del surgimiento de la alternativa de transformación revolucionaria clara del peronismo, la expresión fundamental que asumía esto era Perón, por un lado, la conducción de Perón y la traición del bandorismo, que tenía el control de los grandes sindicatos en el país, por el otro lado. Cuando se va desarrollando la alternativa revolucionaria, se van definiendo con claridad 3 variantes políticas. Por un lado, seguía vigente el bandorismo, por el otro lado, la variante de la transformación revolucionaria del peronismo, y en el medio de las dos, la posición de Perón, cuya conducción era calificada entonces como pendular, es decir, oscilante, según las circunstancias, entre ambas posiciones, apoyando a una u otra. Ahora bien, ya sobre 1972, cuando se aproxima el desastre de la dictadura militar de Lanuse, el 15 de agosto de 1972, un grupo de prisioneros políticos tomó desde adentro la cárcel de Rawson. 6 de ellos lograron apoderarse de un avión y desembarcar en Chile. Otros 19 fueron retomados prisioneros y conducidos a la base naval Almirante Sar, en Trelew. En la madrugada del 22 de agosto, fueron muertos a tiros en sus celdas por la Marina de Guerra. 3 sobrevivieron y relataron el cobarde fusilamiento de prisioneros inermes. Este es el velorio de los 16 fusilados.
Lesgar, Leaplace, Haidar, Con, Delfino, Camps, Del Rey, Polti, Toschi, Bonet, Sabelli, Villarreal de Santucho, Berger, Ulla, Suárez, Mena, Pujadas, Astudillo, Capelo. Perón necesitaba el mayor peso posible, la mayor cantidad de fuerzas posibles para poder arrinconar, para poder hacer retroceder definitivamente a la dictadura militar. Fue entonces que resultó indispensable para Perón apoyar con todo su prestigio de conducción a la alternativa de la transformación revolucionaria del peronismo, expresada en aquel entonces por la lucha de las organizaciones político-militares peronistas y por la creciente y naciente juventud peronista. Una juventud peronista nueva y poderosa, surgida al calor de la estrategia y de la lucha de las organizaciones político-militares. El próximo domingo 15, donde nuevamente el pueblo, en reflexión de la absoluta soberanía, le dará en ratificación de solidaridad otro triunfo más a vida y a la Argentina de gran manera. Allí entonces se perfilaron dos manifestaciones políticas de esta crisis. Perón, con Cámpora, con la juventud peronista y los montoneros por un lado, y la traición de la burocracia bandurista por el otro. Con esta imagen política del propio Perón, se arriba al triunfo electoral y a la desastrosa caída de aquella dictadura militar que había iniciado en 1966 un supuesto periodo de por lo menos 10 años de gobierno. De mayo de 1973. El júbilo popular desborda las calles de Buenos Aires. Mientras los jefes de la junta militar se van derrotados, el pueblo bloquea a Bordaberry, presidente y cabeza visible del régimen represivo del Uruguay. Salvador Allende y Osvaldo Dorticós son ovacionados y firman el protocolo de la designación de Cámpora. Hacia la noche, una multitud se agolpa ante los portones de la cárcel de Villa Devoto. Los presos políticos son liberados. Terminaban 7 años de dictadura militar. Renacía la esperanza en un desarrollo democrático. Claro que, en rigor, Perón no coincidía con la transformación socialista del movimiento y del país. En consecuencia, a poco de iniciado el nuevo proceso el 25 de mayo de 1973, nos encontramos claramente con 3 alternativas políticas que desarrollan un proceso de lucha interna en el peronismo hasta la muerte del general Perón. Esos
tres elementos son la tesis filosófica de Perón, de la comunidad organizada, de la supresión de la lucha de clases por medio de la conciliación de las clases con el reparto del 50% del Producto Bruto a la burguesía y a la clase obrera, y con un Estado nacional fuerte, centralizado, en el cual coexistieran los representantes de aquellas clases y que en última instancia tuviera un árbitro que era él mismo, es decir, Perón. Este era el proyecto de Perón. El proyecto de la dictadura, perdón, de la burocracia bandorista, que generaría después la dictadura, el proyecto consistía en defender los capitales monopolistas y en destruir la variante de la transformación revolucionaria del peronismo. Y por último, nosotros, en consecuencia, con nuestra posición de desarrollar el peronismo como movimiento de liberación nacional, con la vigencia permanente del verdadero contenido de su identidad política, que es el nacionalismo popular revolucionario, cuyo fin objetivo es el socialismo en un país capitalista y dependiente como el nuestro. Estos tres elementos entonces desarrollaron una lucha en la cual el mayor poder de nuestra posición política, por cuanto era la que reflejaba las verdaderas aspiraciones de las masas argentinas, fue obligando a Perón a recostarse sobre la variante de la burocracia a los efectos de contar una fuerza con la cual enfrentar a la capacidad de movilización de la juventud peronista. Así llegamos entonces al 1 de mayo de 1974. General Perón se equivoca seriamente, insulta al pueblo reunido en la plaza, que coreaba nuestras consignas, que le preguntaba qué ocurría con el gobierno popular, que estaba lleno de gorilas, tal cual era la consigna de aquella época. Silbó a Isabel cuando apareció en el balcón, que rechazó la fiesta con la que se pretendió enmarcar lo que era en rigor una asamblea popular para definir el curso del proceso, y que finalmente coreó insistentemente, ante la presencia del líder, el nombre de nuestra organización. Perón se equivocó, perdió los estribos en esa emergencia, insultó a la mayoría del pueblo reunido en esa plaza y el pueblo espontáneamente decidió retirarse de la misma. Claro, esto significó que Perón quedó entrampado en las garras y en el proyecto de la burocracia proimperialista. Finalmente llegó la muerte del general Perón. Su proyecto carecía de posibilidades estructurales, ya no era factible aquel frente constituido en 1945 y naturalmente tras la muerte de Perón no quedó ningún sector del movimiento estructurado en esa posición tercerista. Solo quedaron entonces las dos posiciones antagónicas, reflejadas por la transformación revolucionaria del peronismo y por el otro lado el viejo bandorismo caduco defendiendo los intereses monopólicos.
Se gestó luego un subproducto más en esta última variante, que fue lo que se intentó denominar como lópez-reguismo, que en rigor carecía de base social real, que pretendió y negoció la política del gobierno con las empresas multinacionales, que de todos modos mantenía sus contradicciones con la burocracia bandorista, y en fin, ya sin respaldo de masas, no solo sin respaldo de masas, sino hostigado por las masas, el gobierno supuestamente peronista carecía de razón de ser, carecía de apoyo social. La Junta Militar se propuso públicamente distintos objetivos. Tenía supuestamente 3 grandes objetivos. Uno de ellos era el de combatir la corrupción del régimen de Isabel. El otro de ellos era lograr un reordenamiento de la economía. Y el tercero, el aniquilamiento de la subversión, como nos llaman generosamente. Bien, en realidad, si hacemos un balance, podemos decir sintéticamente lo siguiente. La inflación en 1976 fue superior a la de 1975 y es del orden del 400% anual. Cifras oficiales, además. Esta cifra oficial de inflación es de inflación global. Claro que contempla el aumento del pan, del gas y de la luz, por ejemplo, y el aumento de los automóviles o de los pasajes de aviación internacional. Es decir, que sobre los elementos básicos del consumo del conjunto del pueblo, la inflación es muchísimo mayor, como por ejemplo las tarifas de gas. La inflación es del orden del 1000% anual. Es decir, el supuesto reordenamiento de la economía ha consistido en un aumento de la inflación ya desproporcionada, en un aumento de la desocupación, en un aumento del subempleo, en fin, una situación desde el punto de vista social y económico realmente desastrosa.
desde el punto de vista de combatir la corrupción del régimen anterior. Bueno, se dan situaciones risibles, ridículas, dentro de esta tragedia que vive el pueblo argentino. En la actualidad, los hombres de las fuerzas represivas se les concede a ellos el botín de guerra como premio y como pago a la acción, igual que a cualquier mercenario en cualquier lugar del mundo. Así, por ejemplo, un allanamiento, un procedimiento policial o militar en cualquier casa del pueblo argentino concluye con el robo por parte de los hombres que realizan ese procedimiento de los muebles, de la ropa, y llega a lo absurdo cuando se roban los elementos sanitarios del baño, se roban la bañadera, el inodoro, la pileta. Más aún, esto en materia de los pequeños robos, como robarse una heladera en un allanamiento de una casa. Pero en materia de los grandes robos, el señor ministro de Economía, Martínez de Oz, ha orquestado una estafa fabulosa en torno al problema del trigo. Él prometió la salvación del país a través de una cosecha de trigo récord y exhortó y utilizó los mecanismos financieros del Estado para financiar la siembra con vistas a obtener una cosecha excepcional. Naturalmente, para un ministro de Economía de un país agropecuario, no puede pasar desapercibido, porque son datos públicos, que existe un incremento del área sembrada en todo el mundo, lo cual hace prever una cosecha récord en materia de trigo, no solo en la Argentina, sino en los restantes países productores de trigo. Así es como el señor ministro Martínez de Oz, en complicidad con el monopolio cerealero del país, que es Bungiborn, promueve una campaña récord, sabiendo que van a bajar los precios internacionales y sabiendo que no hay capacidad de infraestructura en el país para almacenar la producción. ¿Qué ocurre? Baja el precio, hay 12 millones de toneladas de trigo, Bungiborn compra a bajo precio en el país y ensila en el exterior. Este es un negociado fabuloso, perfectamente orquestado desde el aparato del Estado, y naturalmente habla a las claras que en materia de corrupción estamos peor que antes. Y en lo que respecta al aniquilamiento de la subversión, tal como la denominan los militares argentinos, se trata de una vanguardia político-militar que surge luego, 25 años después de la lucha de masas, en medio de un movimiento de millones de hombres que abarca la totalidad del pueblo argentino. Allí se desarrolla, allí crece, allí tiene sus decenas de miles de militantes activos y sus millones de adherentes. Y que lucha en un sistema económico agotado, en un sistema económico que ha llegado al tope del desarrollo de sus fuerzas políticas. Hace 20 años, van a ser 22 años, que se viene tratando de eliminar este fenómeno supuestamente subversivo en nuestro país. Es decir, desde 1955 se viene intentando de hacer esto. 9 de junio de 1956. El general Aramburu y el almirante Rojas decretan el fusilamiento de 14 obreros que desarmados intentaban manifestar en Plaza de Mayo por la vuelta de Perón. Son llevados a los basurales del suburbio de Buenos Aires y son fusilados sin juicio previo. El hecho fue aproximadamente así. ¡Sígalo!
¿cuál es el proceso en los últimos 22 años? El proceso es que la lucha de masas crece, no decrece, que la cantidad de dirigentes se recrean, no desaparecen, que las formas organizativas adquieren formas superiores, no que retroceden, que el nivel de lucha ha alcanzado el más alto nivel de lucha y no los más inferiores niveles de lucha. Esta es la tendencia de 22 años y no es creíble que pueda reducírsela a la nada en unos pocos meses de una dictadura militar en medio de un caos económico, de la corrupción, en fin, de una dictadura militar proimperialista en un país capitalista, monopólico, dependiente, agotado. Con absoluta impunidad se secuestra, se amontonan los secuestrados en campos de concentración, que no son demasiado disimulados, que son directamente los cuarteles del ejército o las grandes reparticiones policiales, como la Escuela de Mecánica de la Armada, como Campo de Mayo, como el edificio de coordinación federal, que es la Policía Política Argentina. No hay listas de muertos, en fin. Es simplemente un objeto en manos de la dictadura que será utilizado para reforzar una presunta imagen de victoria militar. Con frecuencia salen en los diarios del país y del exterior los triunfos militares en enfrentamientos entre guerrilleros y fuerzas, les llaman del orden. Esos enfrentamientos en realidad no existen. La metodología operativa de las fuerzas guerrilleras en nuestro país determina que no exista casi la posibilidad de una derrota militar en una acción. Solamente pueden resultar medianamente creíbles aquellos enfrentamientos producidos en un allanamiento a una vivienda. La tortura en la Argentina se realiza del siguiente modo. Un detenido, en presencia de otros detenidos, es torturado primero de modo, podríamos decir, suave, que consiste en la aplicación de la picana eléctrica. Luego de lo cual puede pasarse a la mutilación lisa y llana, es decir, a cortarle los dedos o cortarle los miembros, o por ejemplo, como el caso de nuestro compañero Jorge Lizazo, que era dirigente del Partido Peronista Auténtico, que dejándoselo vivo, se le despellejó por completo el rostro, es decir, se le recorta toda la piel y queda con toda la carne del rostro al aire, naturalmente se infecta, es propenso a cualquier tipo de contagio, además del dolor que implica estar en esa situación, y naturalmente en esas condiciones uno se muere. O por ejemplo, el sadismo en el caso de la detención de las mujeres llega a la barbarie, en donde la violación sería lo más humano que se le podría hacer, y se llega al salvajismo introduciendo ratas vivas en los órganos genitales de las mujeres, obturando el orificio vaginal, de modo que la rata se enloquece y entra a excavar en el interior de las entrañas de la mujer con sus garras y sus dientes. Son algunos ejemplos de la brutalidad, del salvajismo de esta dictadura militar que soportamos. Cuando nosotros reclamamos la defensa de los derechos humanos en el mundo entero, la vigilancia, la presión sobre la Junta Militar para la defensa de los derechos humanos, no estamos pidiendo no morir en combate. Cuando nuestros militantes, cuando nuestros soldados eligen la lucha armada como la forma más alta de defender los derechos humanos del pueblo entero, no de un individuo, de millones de hombres, frente a la explotación, frente a la represión generalizada del sistema, asumen perfectamente los riesgos de la muerte como un hecho natural, como un precio que cada individuo y que todo un sector del pueblo argentino está dispuesto a pagar por la salvación de la patria y del pueblo. No es esto lo que se reclama.
Lo que se reclama es la vigencia, como en cualquier guerra debe existir, de leyes elementales de respeto a un prisionero de guerra y de leyes elementales de respeto a un individuo que no participa activamente en la guerra. Hoy por hoy, cualquier persona del pueblo argentino tiene o bien un hijo, o su esposa, o sus padres, o sus amigos, o sus compañeros de trabajo, o un vecino, tiene alguien cerca que ha sido secuestrado, torturado y asesinado por la dictadura. Es de imaginarse también, en consecuencia, cómo la memoria del pueblo, sumamente profunda, sumamente generosa con aquellos que se brindan por él, e implacable con aquellos que lo marginan, que lo explotan y que lo reprimen, cómo acumula esa memoria los nombres de los individuos responsables de este atropello que sufre el pueblo argentino. Murió en el campo del honor, pero viva en nuestros corazones. ¡Viva la patria, granaderos! ¡Viva! Nuestro pueblo, que tiene ya más de 30 años de lucha, de experiencia de lucha, y más de 20 años de resistencia, sabe luchar en las más variadas circunstancias. Y nuestro partido, que ha sabido recoger estos años de experiencia que nos precedieron, ha sabido también dar las directivas precisas para enfrentar la actual situación. Así es, entonces, que nuestra línea consiste en la resistencia masiva, por todos los medios, en todas partes y de cualquier forma, contra la política económica y contra la política represiva de la dictadura entreguista. No hay posibilidad de grandes huelgas exitosas, o por lo menos grandes huelgas exitosas con un amparo jurídico. Pues bien, entonces masivamente se impone el sabotaje. Nuestra directiva en todas las fábricas es el sabotaje a la producción. La magnitud del sabotaje ha determinado, por ejemplo, la devolución del Brasil de cajas de velocidades para automóviles a la Argentina, porque cuando se las pretendió utilizar se las encontró rellenas con viruta de acero, por ejemplo. En fin, multiplicidad de sabotajes, algunos graciosos, como por ejemplo orinar la pintura en las fábricas de automotores, los grandes tanques de pintura, y luego, cuando se pinta, se descascara. El sabotaje ha adquirido una magnitud muy grande, muy impresionante. No pongamos, supongo que habrán trascendido en distintos lugares del mundo el sabotaje de la gran huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza, en donde con singular pericia de aquellos que conocen el trabajo porque lo hacen con sus propias manos, han interrumpido el suministro de energía eléctrica en prácticamente todo el Gran Buenos Aires y Capital Federal durante una semana. Es decir, la forma principal de resistencia de masas consiste en el sabotaje a la producción, realizado por la propia clase obrera, conducido por las estructuras sindicales que permiten las circunstancias, como la CGT en la resistencia.
a pesar de la ausencia de condiciones para la lucha sindical, con mínima garantía de seguridad. Entre octubre y noviembre de 1977, 1 millón de trabajadores del sector público paralizan puertos, ferrocarriles, bancos y las empresas estatales de Luz y Fuerza y Agua y Energía. Y toda esta medida de resistencia popular es apoyada por la actividad militar y miliciana de nuestro ejército y de las milicias de nuestro movimiento. Y así, pese a que no existen convenciones paritarias para discutir condiciones de trabajo y salarios, de todos modos, con la lucha clandestina, con la combinación de todos los métodos de lucha en una guerra integral, hemos logrado, por ejemplo, la obtención de un 100% de aumento en los salarios en la fábrica de automotores Chrysler en la Argentina. Y hemos logrado también, por ejemplo, el pago del aguinaldo completo extra en prácticamente la totalidad de las fábricas. En el año 1977 se efectuaron 650 acciones militares del ejército montonero en todo el país. Un 80% de ellas en apoyo de los conflictos sindicales. El objetivo fundamental del pueblo argentino en estos momentos es hacer retroceder una vez más a la dictadura del partido militar de los monopolios. A estos efectos, nuestro partido montonero convoca e impulsa a la resistencia masiva, a una propaganda masiva sobre la resistencia que el conjunto del pueblo realiza, y a una organización masiva capaz de dar continuidad y capacidad de triunfo a esta resistencia. Esta organización masiva tiene diversos aspectos. Uno de ellos, el impulsar una poderosa CGT en la resistencia como forma provisoria de desarrollar la lucha sindical de masas en las actuales circunstancias. Y una organización masiva, tan masiva como el movimiento peronista, de millones de hombres del pueblo argentino, en la superación histórica del movimiento peronista, en la gestación de su propio hijo, que es el movimiento peronista montonero. Convocamos a la totalidad de los argentinos de buena voluntad que amen la paz, que amen la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, a unirse en un sólido frente de liberación nacional capaz de hacer retroceder a la dictadura, exigiendo la convocatoria nuevamente de elecciones y fortalecer una vez más al pueblo con un triunfo electoral que tal vez produzca una situación ya irreversible en el país. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche. Sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol, nadie detiene al gallo cantor.